Y vamos regresando, gente. Está haciendo yo de mentalidad. Y bueno, ahí pasaba otro de los temas que habíamos preparado, ¿sí? En el bloque anterior, ¿sí? Bloque de filosofía sobre individualismo y vínculo humano. Ya metiéndonos de cara al final de este recorrido, de este programa número 21. Escuchando un poquito de jazz de fondo. Música original del Dojo de Mentalidad, ¿eh? Y ya metiéndonos en este cuarto bloque de tópicos y otras hierbas. Hoy con un tema re interesante, como divertido, con un tema que es el humor como inteligencia y libertad. Gente, abrimos el bloque oficialmente, puertas del dojo abiertas, por supuesto, nos metemos a entrenar. Y hoy, digamos, con algo que quizás, digamos, muchas veces se pasa por alto cuando se habla de desarrollo personal, ¿no? De filosofía, incluso de salud, ¿no? Y este tema, evidentemente, como bien te decía en tópicos y otras hierbas, en este cuarto bloque, es el humor. Este tema es el humor, gente. No, digamos, humor como mero entretenimiento, ¿se entiende? Tampoco como relleno, como algo agradable para poner en el medio de, que no tampoco tiene nada de malo, por supuesto, sino más bien, digamos, como una capacidad profundamente humana. Qué divertido, qué increíble, qué sano, que es el buen humor, ¿no? Porque, digamos, si se lo mira con un poco más de, digamos, de detenimiento, si se quiere, ¿no? El humor, digamos, no es solo reírse, ¿verdad, gente? El humor es entender. ¿Por qué entender? Bueno, ahí lo vamos a ver, vamos a ir desglosando un poco, metiéndole zoom, avanzando por cada habitación de esta gran mansión que es el humor, de esta gran casa, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, la totalidad de las habilidades que poseemos, las cualidades, los dotes, las maneras, ¿no? De hecho, digamos, hay una idea muy interesante que aparece, digamos, en la filosofía, y es que la risa, en cierto modo, es un camino hacia el entendimiento, ¿sí? La risa es un camino hacia el entendimiento. Cuando vos no entendés el chiste, si no se entiende el chiste, no te reís, ¿no? No hay risa, ¿se entiende? ¿No te ha pasado de no entender el chiste y ser el única que se quedó ahí como, ¿de qué se ríen, no? A mí me ha pasado varias veces, porque bueno, también hay maneras de abordar el humor muy diferentes, ¿no? Hay gente que incluso hace un humor tan irreconocible o tan propio o es tan malo que te quedas diciendo, bueno, ¿de qué se ríe, no? Como diciendo, viste, nos suena incomprensible hasta que de repente entendemos lo que nos están intentando transmitir, entendemos la óptica desde la que se dijo, entendemos el tipo de humor al que se aludía, ¿no? Se acudía para ilustrar tal o cual punto. Y bueno, un poco desde ahí, ¿no? Si no entendés el chiste, no te reís, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces también, digamos, sucede que de repente cuando comprendes una idea que ya lejos del humor, digamos, aparece la sonrisa, vos decís, che, no hay ningún chiste, ¿por qué me estoy riendo? ¿No? Cuando alguien, o esbozás una leve sonrisa, ¿no? Deslizás ahí una sonrisa a tientas, ¿no? O una semisonrisa, ¿no? Como que sonreís así como levemente, sin carcajada, sin demasiada estridencia. Pero digo, cuando entendés algo, muchas veces fíjate, observate
de que, ¿no? Como hay como algo muy parecido a la sonrisa. Capaz que una sonrisa tipo como la de la Gioconda. Pero digo, aparece la risa por ahí, ¿no? Y es evidente que cuando entendemos algo, ¿no? Hay una conexión, hay una sinapsis ahí entre las neuronas y algo pasa, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el conocimiento, con el comprender, con el ver, con el vislumbrar, con el entender, que tiene que ver con la sonrisa, con el humor. em, y cuando se entiende, digamos, pasa algo muy particular, ¿sí? Hay un pequeño clic interno, un reconocimiento, una especie de ahí está, ¿no? Ahí lo entendí, ahí caí, ¿no? Y en ese momento, ese momento nos damos cuenta de que no hay una cuestión banal, es algo importante, ¿no? Es inteligencia funcionando, ¿sí? Eh, por eso, digamos, no es casualidad que el humor esté tan ligado muchas veces, en gran medida, a la inteligencia. ¿Viste ese tipo de personalidades, de caracteres que viste que son rapidísimos? Hay gente que es muy afilada para el chiste, para el chascarrillo, para la acotación, ¿no? Para el comentario alusivo y para decir lo que incluso no se puede ni decir de una manera tan sublime, ¿no? Tan original, con tanta chispa que decís, que hijo, viste como que decís, qué buen humor, ¿no? Qué inteligencia, qué grande, ¿no? Y ahí, digamos, aparece digamos, una figura clave, ¿no? Un filósofo francés que fue Henri Bergson. eh, y bueno, yo lo tengo, ese libro cuando lo descubrí, bueno, aluciné, porque bueno, justo estaba en un proceso, ¿no? Estudiando clown bueno, fue muy revelador, así como diferentes textos, ¿no? Como El Cuarto Camino, u otros textos que se nos acercaron ahí como sugerencia para desarrollar algunas partes, ¿no? Para comprender la maquinaria humana, de cómo funciona y por qué es lícito tener que comprender para alguien que se dedica al humor, tiene que conocer la psicología humana, porque bueno, evidentemente no todo hace reír, no todo da risa, no todo divierte o da risa del mismo modo. Y también la misión dentro de lo teatral, digamos, el clown por ahí es de lo más complicado que hay en cuanto a artes escénicas, ¿no? Porque realmente para ser tonto, para hacer el ridículo con altura y que funcione bien y que sea muy bien acogido por el público, ¿no? Por la gente en general, eh, digamos, hay que tener un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Para ser tonto hay que ser muy inteligente, ¿sí? Porque, digamos, tenés que comprender, como ideador, como armador de un guión, ¿no? Como armador de una realidad, en este caso el clown, inventa realidades porque, bueno, está muy conectado con el niño, ¿no? El niño, la niña, con la esencia del ser humano, que por lo menos más o menos desde que nace el niño hasta que se comienza a desarrollar alrededor de los 4 o 5 años de edad, ya comienza el adoctrinamiento, se le ha repetido tantas veces que no esto, no lo otro, que entonces incluso deja de explorar, porque dice, no, bueno, debe estar mal si me dicen tantas veces que no, deja de crear mundos. Un niño tiene esa capacidad, ¿no? Esa inocencia, esa cuestión de que, digo, él puede agarrar en cualquier momento una banana, nada, una planta, una llave, llevársela al oído y decir hola, y que eso sea un teléfono, ¿no? O que cualquier objeto pueda ser un binocular de repente ¿no? Y puede inventar realidades donde no las hay, inventar funcionalidades, algo que ni siquiera sirve para eso, digo, y así sucesivamente con un montón de cosas, ¿no? Entonces, en el entendimiento del humor, cuando vos comenzás de manera profesional a interesarte por este tema y a estudiarlo, inclusive te estás haciendo, es parte de una formación, ¿no? Lo absurdo, el teatro de el teatro de la improvisación, cuando he hecho un taller, por ejemplo, de risoterapia, digo, lo importante de la terapia de la risa, lo importante de la salud que trae la posibilidad de reírnos, ¿no? Desde la generación de endorfinas, de buena química, ¿no? De un estado de ánimo general, relajado, extendido, buena onda, de la receptividad que el humor
genera en las demás personas, ¿no? Una persona que te divierte, que te hace sentir bien, ¿no? Entonces, digamos, aquí se desliza algo muy inteligente, que es intrínseco, ¿no? A la naturaleza humana, y el humor, digamos, es algo muy elevado, muy inteligente, ¿no? Por eso traemos a colación a este filósofo francés, Henri Bergson, digamos, y Bergson, digamos, a principios del siglo XX, escribe este ensayo que te decía, y bueno, yo fui pesquisando de a poco cositas, ¿no? De aquí, de allá, y el lenguaje del clown es muy interesante, ¿no? Es un gran maestro de las emociones y un clown realmente sacado del payaso de mero entretenimiento, digamos. El clown opera a varios niveles dentro del lenguaje humano. Incluso hay diferentes tipos de clown, ¿no? Está el cara blanca, bueno, etcétera, etcétera. Digo, no vamos a hacer digamos, no vamos a abrir acá un taller de clown, pero sí lo traigo a colación como algo muy interesante, ¿no? La capacidad de la comprensión humana, la capacidad del humor, ¿no? Lo inteligente de la risa y todas estas cuestiones que conlleva, ¿no? Y por eso también estudiar algunos textos alusivos, ¿no? a este tema, sobrevolarlos, ¿no? Sondearlos, desgrabarlos de a poco, ¿no? Desmembrar ahí, sacar, pesquisar, reflexionar sobre el tema es interesante. Digamos, justamente este libro, La risa, plantea algo muy interesante, que es que lo cómico aparece cuando lo humano se vuelve rígido, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos, ¿no? Con esta rigidez? Digamos, cuando alguien actúa un poco más bien en la línea de lo automático, por eso también la mecanicidad que estudiaban Ouspensky y Gurdjieff, de la que hablan en El Cuarto Camino, este automatismo al que está sumido la especie humana desde hace un tiempo hasta acá, ¿no? Realmente la gente lúcida, despierta, digamos, no necesariamente abunda. Con esto yo no hablo desde un palco, desde un lugar de iluminación, ni estoy cayendo por sobre nadie con ningún prejuicio, sino que me animo, digamos, a nombrarte este tipo de obras, este tipo de estudios, este tipo de tópicos, justamente en este bloque de tópicos y otras hierbas, porque son cosas interesantes que hay gente que ya ha estudiado, que ha escrito, que ha filosofado, que hay cosas que se saben, ¿no? Desde la psicología inclusive y desde otros ámbitos. Entonces, digamos, lo traigo porque me parece una herramienta muy valiosa rescatarla desde un lugar más superlativo aún que el simple hecho del humor como entretenimiento. Digamos, cuando alguien actúa en automático, cuando alguien repite sin darse cuenta cosas, digamos, cuando hay una especie de mecanicidad, como bien te decía, en algo que debería, digamos, ser vivo y no estar de esa manera tan rígida, bueno, ahí justamente es cuando aparece el humor, ¿no? Como una forma de señalar esa cuestión que está sucediendo, ¿no? Como una manera de mostrarlo, de romper esa rigidez a la que nos hemos, ¿no? Esos hábitos a los que nos hemos, digamos, habituado, valga la redundancia, ¿no? Esos hábitos que hemos cristalizado, que justamente nos rigidizan y por los cuales operamos desde un lugar, ¿no? automático, y justamente el humor habla de romper esa rigidez y queda patente, ¿no? Por eso muchas veces nos reímos de alguien que de repente tropieza, ¿no? ¿Cómo funciona esta cuestión de justamente al tropezar, al hacer algo que normalmente no debería estar ocurriendo, cómo la gente se ríe automáticamente, ¿no? Porque están comprendiendo a través de la inteligencia de una manera muy sagaz, muy rápidamente, ¿no? Están comprendiendo que hay algo mal que no está bien o que hay algo que está rompiendo el patrón, hay algo que sobresale, ¿no? Como si pintáramos en fluo algo en una hoja. Entonces, ese tropiezo, ese simple tropiezo, por eso te hablo de que es un arte hacer reír, es un arte armar un monólogo, hay que comprender, digamos, no solo tener algo para decir y decirlo bien, sino que además hay que comprender al interlocutor, a quién lo va a recibir y de qué manera es lícito recibirlo y cómo y qué maneras son más, ¿no? Abren más a las personas y las predisponen más a comprender eso que está sucediendo. Entonces, muchas veces nos reímos cuando alguien tropieza, no por crueldad,
no por bullying, no por reírnos meramente del otro en el sentido de su desgracia, sino porque hay algo que en ese quiebre, ¿no? Que nos resulta inesperado. Y ahí aparece otra idea interesante. El humor, evidentemente, necesita sorpresa, necesita de la sorpresa, ¿sí? Si ya sabes lo que viene, y no te vas a reír, no va a ser eh, novedoso, si se quiere. ¿Se entiende cómo opera esta inteligencia en el humor? Un poco a lo que hago alusión, a lo que me refiero. Bueno, un poco por ahí, gente, ¿no? Entonces, digamos, el humor, digamos, combina varias cosas. Combina percepción, combina inteligencia, combina timing, ¿no? Este tiempo en el que suceden las cosas. Y teniendo en cuenta este tipo de dinámicas, este tipo de ángulos, este tipo de cuestiones, ¿no? De cosas que hacen a la cosa, ¿no? El timing, ¿no? Este tempo, digamos, este creyendo, ¿no? En el que se construyen los clímax, ¿no? Por ejemplo, en el humor, los mini gags, ¿no? Las mini cositas que metemos dentro de la historia puntual. Estamos atravesando por una historia, pero tenemos varios contrapuntos que van siendo en sí mismos puntos solos que destacan una minúscula cosa y hacen que uno se ría, ¿no? Aparezca el desparpajo, la carcajada, ¿sí? Pero siempre dentro de un clima y de una construcción de un sentido, ¿no? En un creyendo, llevando hacia un clímax total, real, y hacia el apogeo de lo que es el mensaje en sí mismo y el aspecto que se está destacando. Quizás por ahí te parezca, che, para tanto, sí, sí, la gente que realmente le ha metido, ¿no? Y está instruida en este área y sabe, conoce de la naturaleza humana y de cómo armar un guión y de cómo armar una obra, ¿no? Y de cómo armar un relato, de cómo armar una historia, un podcast, un stand-up, ¿no? Como se dice, este tipo de libretos. Digo, bueno, evidentemente es un arte y como todo arte tiene su nivel de especificidad, ¿no? De especificación en cuanto a tal o cual cosa y obviamente cobra sentido tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Si ya se sabe lo que viene, entonces no te reís. Por eso mismo el humor, digamos, combina todas estas cosas que te digo, ¿no? Y también, digamos, cierto nivel de libertad interna, digamos, porque para hacer humor también hay que tener coraje, hay que animarse, gente. Acordémonos que estamos haciendo algo que está fuera de la norma, que evidentemente va a llamar la atención y hacerlo bien son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, digamos, animarse a decir, animarse a mostrar, animarse a correrse de lo correcto, ¿no? A hacer el ridículo. Bueno, ya que nos vamos a mostrar, mostrémonos fuerte, ya que nos vamos fuertes, ¿no? Ya que nos vamos a mostrar, bueno, y hacer el ridículo, hagámoslo con estilo. ¿Se entiende? Por así decirlo. Después los estilos, habrá inclinaciones en cada uno y cada una de ustedes diferentes y diferentes apetitos y gustos sobre cuál no, inclinaciones naturales de cada uno, pero bueno, eso ya es otra cosa, digamos. Por ejemplo, digo, por eso, digamos, Charles Chaplin, Carlitos Chaplin, decía algo que parece contradictorio, que la comedia, digamos, es uno de los artes más serios del mundo. ¿Sí? Cuando se entiende bien esto, se ve por qué. ¿Se entiende? Chaplin, digamos, no solo hacía reír. La misión del clown no es solo hacer reír, ¿no? Del payaso. Digo, también es mostrar Chaplin mostraba la pobreza, ¿sí? Mostraba la desigualdad, mostraba la alienación del ser humano en la máquina. Una obra magistral, una obra maestra de este muchacho, de este gran Carlos Chaplin, de este gran Charles Chaplin, fue, digamos, tiempos modernos, ¿verdad? Hermosa película que obviamente muchos de ustedes quizás la vieron o al menos vieron algún fragmento. No está de más volverla a ver o verla completa, y para quien no la conozca y no la haya podido ver, es una obra magistral
del siglo pasado, en clave de películas mudas, en blanco y negro, hermosa, hermosa, ¿no? Para ver algo diferente también, con tanta saturación de color y tanto chamullo, tanta verborragia, tanta intoxicación por información, tanta gente hablando, ¿no? Opinando de cosas que no sabe, tanta opinología. Digamos, a veces el cine mudo puede ser magistral, ¿no? Aprender a comunicar incluso sin decir, un arte, no te digo perdido, pero un arte para refrescar y para retomar y para sorprenderse mirándolo. Así que la película Tiempos Modernos no tiene desperdicio, gente. Si la quieren ver, seguramente lo van a encontrar muy fácilmente, de manera gratuita y en varias calidades colgadas en internet, ¿sí? Eh, pero digamos, Charles Chaplin, ¿no?, lo hacía sin ningún tipo de sermón. Comunicaba todo este tipo de cosas, ¿no? La desigualdad, la alienación del ser humano, ¿no? La pobreza, la injusticia, las contradicciones, ¿no? Las cuestiones tabú. Ya las mostraba sin sermonearse, lo hacía con humor, de una manera muy interesante y muy inteligente. Y eso hacía que el mensaje entrara mucho más profundo, ¿sí? Hay una manera simbólica que no tiene que ver con las palabras, que también comunica igual o de manera superior incluso que el lenguaje habitual nuestro, ¿no? Porque el humor tiene esa capacidad, más allá de lo simbólico, digamos, el humor en sí mismo, y puede decir las cosas más duras, escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Y sin embargo decirlo desde un lugar de mucha altura, inclusive tocándote el alma, sin generar rechazo inmediato, ni mucho menos, incluso esbozarte una sonrisa, ¿no? Una giocondiza, incluso algo que no tiene que ver con la carcajada, porque el clown también es emocionar, ¿no? El humor también emociona, transmite mensaje, no tiene que ver con estar a las carcajadas solamente, ¿no? ¿Viste esas personas que tienen buen humor, sin más, y que es agradable de estar ahí? Bueno, también, digamos, no tiene que ver con estar todo el día riéndote, ¿se entiende? Y un poco el humor en la historia, por lo menos, digamos, de acá a un tiempo, en Occidente, ¿verdad? Con la... Bueno, en la antigüedad misma y con la aparición ya de la televisión, ¿no? De la radio, en su momento. Digamos, si uno va más atrás todavía, esto obviamente existe desde hace siglos, ¿no? Las cortes imperiales, ¿no? En China, a lo largo y ancho del globo entero, ¿no? En India, en Latinoamérica, no sé, digamos, en las cortes medievales, por ejemplo, existía la figura del bufón, ¿sí? Era la única persona, el único dentro del reino que podía burlarse literalmente del rey, ¿sí? Obviamente, digamos, el único que podía decir lo que nadie más podía decir para ese entonces, siempre contexto de la época, gente, ¿no? Pero lo hacía bajo una condición, a través del humor, ¿sí? Era una figura peligrosa el bufón, ¿sí? Tenía un rol que además había que ser bufón, ¿no? Que ser bufón, digamos, y llevarlo con altura, digo, el bufón tenía mucho poder, aunque no lo crean, gente. Porque, digamos, también igual, más allá de todo, independientemente de todo, estaba en la corte, ¿no? Conocía a los cortesanas, digamos, a los lords, a los sirs, a los reyes, digamos, estaba en una cumbre, eh, y era una figura peligrosa, ¿no? A través del humor también hay muchos relatos de cosas que, digamos, se han dicho a través del humor en ciertas cortes, en ciertos momentos históricos, que evidentemente fue la única manera en que se podía decir en ese momento, pero era una persona que caminaba en el límite, digamos, ¿no? Entre decir la verdad y perder la cabeza. Y sin embargo, era necesaria, ¿no? Porque el poder sin humor se vuelve ciego también, ¿no? A veces hay que parodiarnos, hay que aprender a reírnos de nosotros y nosotras mismas, gente. También, ¿no? Un poco reírnos de nuestro emperador, emperatriz interna, ¿no? De nuestro rey, de nuestro déspota, porque digo, si no, las cosas se vuelven muy rígidas, ¿no? Después, digamos, aparecen los juglares, los trovadores, digamos, recorriendo pueblos, contando historias, pero también haciendo crítica social de forma indirecta y muchas veces también valiéndose de parodias, ¿no? De parodiar y de la risa, más allá de los cantos y el tell story, ¿no? El contar historias,
traer novedades, contar de manera ingeniosa algo, ¿no? Porque imagínate que bueno, no había teatros quizá en su momento, no había cines como hoy tenemos, tan al alcance, incluso los cines están quedando hasta en desuso con el uso de las plataformas hoy en día y de internet. Una cosa muy, muy loca, porque digo, no hay nada más hermoso que ver una película en un formato grande, con un buen sonido, ¿no? Y el momento del cine es épico, ¿no? Ir al teatro. Pero bueno, en su momento, digamos, estos personajes iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de corte en corte, y bueno, iban trayendo sus canciones, sus composiciones, sus historias, y era algo muy interesante, era muy bien recibido en los pueblos porque era la única manera, imagínate que no había internet, la gente no sabía leer por lo general, y era la única manera de acceder a historias de otros lugares, de saber cosas que de otro modo no sabrían, ¿no? A través de estos importantes personajes. Siempre el humor estuvo en ese doble filo, ¿verdad? Eh, Tuvo también este arma de doble filo, para bien y para mal. El humor divierte, pero también revela. Y un poco digamos, del cine mudo a lo popular, digamos, después con la llegada del cine, ya en una época de más atrás, un poco algo más contemporáneo, más que vos entendés en esta era, ¿no? Con la puesta escénica ya más organizada en una sociedad civilizada con el transcurso de la historia. El humor, digamos, toma otro tipo de forma. Sin dudas. Por ejemplo, un contemporáneo de Charles Chaplin fue Buster Keaton, que se escribe con B larga, Buster, que significa porrazo, ¿viste? Cuando alguien que se pega un golpe terrible, ¿no? Buster, es un gran golpe. Buster Keaton, hijo de una familia circense, un personaje muy auténtico, no tuvo el renombre por ahí que tuvo Charles Chaplin, que tuvo, bueno, la suerte de, no sé, si fue por contactos, de trascender mucho más, pero digo, era igual o mejor que Chaplin, y también hacía unas críticas mordaces a través del humor, con este humor de cine mudo y blanco y negro. Hizo una gran película que pueden ver también si la vieron, reverla, si vieron alguna parte o alguna vez la oyeron, no tiene desperdicio, gente, verla entera, está buenísima. Se llama El maquinista de la General. Tiene varias otras cosas, por supuesto, para mirar, muy interesantes, muy buenas, igual que Charles Chaplin, por supuesto. Y Buster Keaton, este clown que él tenía, ¿no? Con su rostro serio, siempre serio, ¿no? Pasaba de todo el tipo con la cara de piedra ahí, eh, digamos, con su rostro serio, pero, digamos, con situaciones completamente absurdas, ¿no? Terminaba en medio de situaciones totalmente absurdas. Incluso en la línea de Jackie Chan y algunos grosos, ¿no? No tenía dobles de riesgo y realmente se la jugó además por hacer estas películas y este humor en un montón de ocasiones. Yo lo he visto, ¿no? He visto varias cosas de él. Por ejemplo, hacía que se derrumbara una escenografía completa y cayera una casa encima de él, y él se paraba justo en el punto en el que caía toda la escenografía, o sea, la fachada de la casa, caía justo y el ángulo daba y caía en la ventana. ¿Se entiende? La ventana, o sea, toda la estructura caía alrededor y no lo aplastaba porque estaba parado justo en el punto en el que estaba la ventana. Cosas así, bueno, en la película del maquinista de la General con la locomotora, y realmente el tipo no usaba dobles de riesgo y hacía cosas muy locas para la época además. Un tipo muy osado, muy valiente, un genio, muy brillante y un tipo que te hacía sonreír desde un montón de lugares, ¿no? A veces incluso esta capacidad de estar riéndote y decir, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Por ejemplo, aparecen los Marx Brothers con un humor mucho más verbal, ¿no? Mucho más intelectual, más rápido, más inteligente. Groucho Marx, digamos. Más adelante ya en la televisión, por ejemplo, aparecen, no sé, personajes o series, no sé, como los Monty Pythons, estos ingleses, ¿no? Con su Flying Circus, estos fenómenos, rompiendo estructuras tradicionales sin dudas, ¿no? Aparece un humor absurdo, ácido, muy profundo, contestatario, también absurdo, hasta el tuétano. O Benny Hill, ¿no? Más físico, por ahí, más picaresco, más directo, más popular. Eh,
no sé, podríamos traer muchos ejemplos de otros países, también, no sé, en Latinoamérica, en México, ¿no? El Chavo del Ocho, que digamos, que ya cuando algo trasciende no es ni siquiera del país del que viene, ¿no? El Chavo del Ocho está en el corazón de incontables generaciones, incluso al día de hoy. Un programa aparentemente simple, con escenografía mínima, ¿no? Situaciones repetitivas, pero digo, con una profundidad enorme, ¿no? El Chavo del Ocho habla de pobreza, ¿sí? Habla del abandono, habla de la amistad siempre presente, ¿no? De los vínculos, de la vincularidad, de la convivencia, todo desde un humor aparentemente ingenuo, ¿sí? Accesible, pero profundamente humano. Esta serie, digamos, personaje, este programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Logró atravesar generaciones en toda Latinoamérica porque, digamos, encontraba eh, ese punto exacto, ¿no? Donde la risa y la sensibilidad se tocan, donde uno se ríe y al mismo tiempo reconoce algo propio en eso de lo que se ríe, ¿no? En ese objeto en cuestión. Por ejemplo, en Argentina, yendo al país del que soy, ¿no? Un saludo para la gente que está escuchando desde un montón de otros lugares, de Latinoamérica, de habla hispana. Digo, en Argentina el humor también tuvo una identidad muy marcada, muy propia, en este país tan joven, ¿no? Que no tiene tanta historia por ahí como otros países, ¿no? Como países legendarios con tanta agua bajo el río, bajo el puente, digo. Digamos, muy ligado a lo cotidiano, ¿no? Quizás nuestro humor, a la picardía, a la observación, esa risa, ¿no? Esa novela picaresca, esa cuestión de la astucia, ¿no? Y a la observación del detalle. Figuras como Alberto Olmedo, ¿no? Y Jorge Porcel, de repente construyeron un humor muy popular, ¿no? También muy físico, descontracturado. Mientras que por ahí, no sé, Antonio Gasalla, que llevó el humor por ahí a un lugar más filoso, ¿no? Más social, mostrando personajes que obviamente exponían las contradicciones de la vida cotidiana, ¿no? Me acuerdo de una que decía, se van para atrás. Era la típica funcionaria pública en clave de mal humor que te atiende muy mal, ¿no? Y tiene un mal día, pero desde siempre o desde hace años. Y bueno, ¿viste? Cositas así cotidianas, ¿no? De la vida misma. A su vez, por ejemplo, Carlos Balá, ¿no? Carlitos Balá, eh, que presentó, digamos, un humor más ingenuo, más infantil también, más lúdico, que conectaba con esto infantil, con lo simple, generando obviamente una cercanía distinta, ¿no? Este nivel de inocencia. Y ahí de repente aparece algo muy interesante del humor argentino. Muchas veces, digamos, no se ríe solo de situaciones externas, sino incluso de sí mismo, ¿no? De sus propias mañas, vamos a llamarlo, ¿no? De sus propias contradicciones. Personajes como Minguito, ponele, o el humor costumbrista en general, no sé, Landricina, que no tan visual, sino por ahí más un tipo más bien de radio, ¿no? Pero con un humor súper sano, a través de la historia, a través de la anécdota. Dolina, ¿no? Con todo su arte y con tantos años de radio. Y así podríamos seguir, digamos, con esa capacidad de mirarse en un espejo sin perder la risa, ¿no? Y eso es lo que vuelve al humor algo tan potente, ¿no? Más allá de la cultura o del estilo, digamos, cambia la forma, pero no la función que cumple el humor, ¿sí? Sigue siendo una herramienta para entender la realidad, para alivianarla, ¿sí? Y, digamos, en definitiva, para hacerla un poco más habitable, ¿no? A la realidad. Em, Me parece un tema maravilloso, como divertido y asombroso, ¿no? El tema del humor es algo muy,
muy, muy apreciado por mí por lo menos, y sé que por muchas personas. Entonces, digamos, un poco para el cierre de esta parte, cuando se mira el humor en profundidad, deja de ser algo tan liviano como pensabas o algo meramente chabacano o que ocupa el lugar solo del entretenimiento, ¿no? Deja, digamos, de ser algo tan liviano y se vuelve una herramienta compleja, ¿no? Intelectual, emocional, social y sobre todo una herramienta que tiene que ver con lo humano, una herramienta, algo muy humano. Eh, y un poco pasando a la siguiente parte, habiendo generado todo este contexto, ¿no? Esta cuestión, digamos, aparece algo todavía más interesante, ¿no? Los distintos tipos de humor. ¿Sí? ¿Cómo funciona cada tipo de humor? Por ejemplo, cuando ayudan, ¿no? Cuando lastiman también, y cómo usarlos en la vida cotidiana sin caer en la agresión, ¿sí? Y sin perder la inteligencia, que bueno, es importante, ¿no? No sobrepasarse en el humor, pues puede caer muy mal también, ¿no? Cuando se empieza a mirar el humor un poco más en detalle, digamos, aparece algo interesante. No hay un solo tipo de humor, como viendo lo deslizamos por allá en el comienzo del bloque de este Tópicos y otras hierbas. Digamos, hay niveles, hay matices, si se quiere, ¿no? Está el humor negro, está el humor, no sé, digo, le podríamos poner hasta colores, ¿no? Como se pone, digo, hay formas muy distintas de usarlo y de intervenir a través del humor. Está el humor, si se quiere, más liviano, ¿no? Ese que simplemente acompaña, ese humor que distiende, que abre, que genera cercanía, que acompaña un relato, ¿no? Que hace que algo no sea tan solemne. Ese que aparece en una charla cotidiana, cuando alguien hace un comentario justo, o da el contexto justo, ¿no? La cuestión y tiras ahí un chistecito, ¿no? Y todo realmente se afloja cuando aparece el humor de esa manera, ¿no? Se distiende bastante. Bueno, digamos, ese humor no hiere, no incomoda, no busca profundidad necesariamente, ¿no? Pero cumple una función importante que es bajar la tensión, ¿sí? No la atención, sino la tensión, ¿sí? A veces andamos tensionadas, a veces andamos tensionados y un poco de humor siempre viene bien, ¿no? Esta cuestión de aprender a reírnos de nosotros mismos, de suavizar las aristas, gente, de no ser tan duros, tan duras a veces, incluso algo que fue un problema, que hay un error, que hay algo que no salió bien, ¿viste? Se puede decir con humor, decir, che, loco, al final estoy hecho un viejo vinagre, estoy hecho al final estoy hecho un tarado, ¿viste? Digo, reírse de uno mismo, che, disculpame, ay, qué desastre, por Dios. Digo, en vez de caer, no, porque esto está mal, porque, digo, siempre el humor baja la tensión, ¿verdad? Después, por ejemplo, aparece la ironía. La ironía es más interesante o es bastante interesante en ese sentido, no por decir que algo es más o es menos, sino que digo, porque dice algo, pero en realidad está diciendo otra cosa, ¿no? La ironía. Por ejemplo, alguien llega tarde 2 horas y se le dice, bueno, che, qué puntualidad impecable la tuya. Lo de usted son las agujas. Che, usted tiene una fábrica de relojes, ¿no? Porque digo, lo del tiempo es justo a tiempo, justo ahora llegaste, ¿no? Digo, no sé, hay maneras de decir cosas que de repente quedan mejor dichas en clave de humor, ¿no? Eso es ironía, no se está elogiando, se está marcando algo, pero sin decirlo de forma tan directa, ¿no? De una manera más discreta, como a la pasada, ¿no? Y ahí ya aparece la inteligencia, ¿no? Ya se desliza esta inteligencia de la que hablábamos, utilizada de otro modo, porque el otro tiene que entender también el doble sentido. Inteligencia en las dos direcciones aparece. Porque digo, si no como decíamos hoy, si no entendés el chiste, no te reís. Entonces, esta cuestión de entender a quién le estamos hablando, ¿no? Y de ver si realmente le va a llegar el mensaje o no, porque hay ironías que son, no, hay humor que es tan inteligente que el otro no lo entiende, ¿viste? Porque quizás no está operando
desde el mismo nivel de conciencia. Después, digamos, también aparece el sarcasmo. El sarcasmo, bueno, es más filoso, yo le tengo un respeto bárbaro, ¿no? Es más directo, mucho más cargado, ¿sí? Pone un énfasis ahí importante, ¿no? Por ejemplo, alguien hace algo mal repetidamente y se le dice, tranquilo, que así vas bárbaro. ¿Viste? Como que así vas, lo estás haciendo genial, ¿no? Alguien que de repente no viene y hace algo a propósito para hacerte sentir mal y de repente te das vuelta y decís, che, te agradezco un montón esto que acabas de hacer, la verdad, espero que te hayas divertido, ¿viste? Como, digo, ya está bastante más cargada la cosa, ¿no? Y son cosas que además te las acordás por años, te aseguro, ¿no? Te acordás más que si se hubiese dado vuelta y te hubiese insultado directamente, ¿no? Te hubiese hecho todo un planteo y un sermón. Digamos, y ahí ya hay una crítica más fuerte, ¿no? Y si no hay vínculo, si no tenés una vinculación con esa persona, un cierto nivel de intimidad, bueno, puede caer incluso bastante mal. El tema de transmitir tanta carga, ¿no? De reírse incluso de la otra persona, o de hablar desde un podio, ¿no? En el cual, bueno, estamos rebajando a la otra persona. Puede ser muy mordaz el sarcasmo, ¿no? Hay que usarlo continuo, hay que usarlo justamente con inteligencia, porque no es cuestión de andar lastimando a las demás personas. A veces quizás es una buena herramienta para decir lo que de otra manera no se puede decir, con humor se puede decir hasta lo más terrible, pero también hay que dosificarlo y hay que ser inteligentes en cómo. En el cómo utilizarlo, en el cuándo también, como todo, ¿no? Ningún extremo es bueno, digamos. Puede caer bastante mal. Entonces, digamos, el sarcasmo tiene algo delicado, puede ser muy inteligente, pero también puede ser muy agresivo, ¿sí? Después, por ejemplo, está el humor ácido, ¿no? Ese que se mete con temas sensibles, ¿no? Lo políticamente incorrecto, como el humor negro también, ¿viste? De repente, digamos, se meten, no sé, con temas como la muerte, ¿no? Con el fracaso, con lo incómodo, con lo que teóricamente no se puede decir o lo que no estaría lícito, no sería lícito, digamos, decir, o no es el momento, no está el horno para bollos, como dice el dicho. Y bueno, ese humor, digamos, no es para todo el mundo, pero cuando está bien usado puede ser maravilloso. Hay gente que tiene un dominio de este tipo de humor que es magistral y realmente te das cuenta que lo usa de un modo muy, muy inteligente, ¿no? Muy sagaz en su utilización. Cuando está bien usado, digamos, abre conversaciones que de otra forma serían imposibles, ¿no? Y acá aparece una diferencia clave, digamos, no es lo mismo usar el humor para iluminar que usarlo para descargar o degradar, ¿no? Cuando el humor ilumina y genera comprensión, genera empatía, genera cercanía, amenidad, ¿no? Genera alivio, genera distensión. Cuando el humor descarga y genera tensión, gente, ¿no? Genera distancia, incluso genera hasta rechazo, ¿no? Aversión. Entonces, digamos, no es solo qué tipo de humor se usa, sino desde dónde se usa también la cuestión, gente. Y ahí aparece algo muy interesante, ¿no? En la vida cotidiana. Muchas veces, cuando algo sale mal, la reacción automática es la dureza por lo general. ¿Sí? Como bien te decía antes, esto salió mal, soy un desastre, esto no puede pasar, no entiendo por qué pasó esto, y viste, estás ahí con un nivel de intensidad y de pasión negativa, ¿no? Al respecto de una cuestión que acaba de suceder, que aconteció, que irrumpió, y todo ahí se tensa, ¿no? Se tensa mal. Entonces, digamos, eh, si aparece de repente ahí el humor, ¿no? Bien ubicado, evidentemente algo cambia, ¿no? Por ejemplo, ante un error propio, poder decir, bueno, claramente este no es un plan maestro, ¿no? Claramente esto se me fue de las manos. Y sonreír, ¿sí? No quiere decir, digamos, no significa, no estamos negando el error, ¿sí? No quiere decir que lo que sucedió no sucedió y que no es serio. No quiere decir que es lícito reírse así como así, porque sí, cuando lo que pasó fue un desastre, ¿no? No se está negando el error, pero cambia
la relación con el error, ¿no? Esta cuestión del espacio entre el estímulo que hablábamos, ¿se acuerdan? En bloques pasados, digamos, cambia la reacción, la relación, cambia la relación con el error, y eso es salud mental también, gente, ¿sí? Porque, digamos, el problema no es equivocarse, no hay problema con ello. O sea, es un follón, como dicen los españoles. Se armó lío, se armó quilombo, hay un problema, tiene sus consecuencias. El problema, digamos, no es equivocarse. El problema es quedar atrapado en la equivocación. ¿Se entiende? Y el humor permite justamente salir de ahí y salir indemne, ¿no? Salir ahí ileso. Salir ilesos y con la frente en alta, incluso, ¿no? Aprendiendo de la lección. Y quizás un poco, bueno, acercándonos de a poco al final de este podcast, de este programa, digamos, hay otra dimensión interesante del humor que tiene que ver con el miedo. Muchas veces lo que no se dice por miedo al ridículo, por miedo a pelearse, por miedo al juicio, miedo al rechazo, ¿no? Este ridículo del que hablábamos, miedo a caer mal o a que se tenga un concepto a partir de ahí, ¿no? O que no sé, nos dañe la reputación. Miedo, digamos, en definitiva, y el humor, digamos, rompe eso. Lo rompe en el buen sentido, ¿no? Destruir no en un sentido destructivo, sino desde un lugar propositivo, desde algo que construye, ¿no? Es un reciclar ese miedo o esa situación, porque el humor, digamos, rompe justamente con eso, y entonces, digamos, más que nada porque habilita, porque permite decir, sin decir incluso de forma directa muchas veces, pero permite tantear, ¿sí? Permite probar, permite sondear, permite abrir, permite esta laxitud, ¿no? Esta cuestión de abrir el espacio, de agujerear el sentido. Y en ese sentido, el humor es una forma de libertad también. No libertad política o libertad así a la Bartola, como se dice, ¿no? Libertad interna, gente. La libertad, digamos, de no estar tan atado con esa corset de moral, ¿no? Que te detiene hasta de tirarte un pedo, o de decir, che, me tiré un pedo, te tiraste un pedo, ¿no? Digo, esa libertad, digamos, de no estar tan atada, ¿no? Tan atado a la mirada de la otredad, ¿no? A la mirada de la otra, del otro. Y eso conecta con algo más profundo todavía, con la infancia. ¿Sí? Los chicos, digamos, juegan, como bien, ¿no? Te hablaba de esta esencia del ser humano, digamos, desde que nace hasta los 4 o 5 años, ¿no? Los chicos juegan, se ríen, se equivocan y siguen. ¿Se entiende? Siguen con la misma alegría, ¿no? Como si fuera verano. Y vuelven una y otra vez, a pesar de que se equivocan, de que tiran agua, de que rompen algo, ¿no? Digamos, esa inocencia que les protege, digamos, no están digamos, todo el tiempo autoevaluándose, evaluándose o criticándose, etiquetándose desde un mal sentido, ¿no? Un mal uso de esta cuestión. No están todo el tiempo midiéndose. Hay algo suelto ahí, hay algo vivo, ¿no? En los chicos, en los niños, en las niñas. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay algo vivo. Con el tiempo, digamos, esto se va endureciendo. Y obviamente aparece la estructura, ¿no? La corrección, la imagen, lo correcto, digamos. Y el humor no salva. El humor bien entendido es una forma de recuperar algo también de la pureza de la infancia, ¿no? Nos pone a resguardo de tanta rigidez. Y no hablo de volverse infantil, no tiene que ver con eso, sino de volverse más flexible, ¿no? De tener esta elasticidad. Y eso en la vida, digamos, yo creo que hace una diferencia enorme. Porque muchas veces lo que más pesa, digamos, no es lo que pasa. Lo que más pesa no es lo que pasa, sino es cómo una se lo toma.
Fíjate qué relación, ¿no? Con la filosofía estoica y con estos conceptos orientales, cómo se va todo conectando, justamente, digamos, en cómo uno se lo toma, radica la gran diferencia, ¿no? Y el humor, digamos, me parece que permite tomarnos de manera diferente, hace un diferencial en cómo realmente pasamos a percibir la vida, el momento y obviamente de cómo construimos los estados de ánimos, no solo propios, sino a través de nuestro humor, ¿no? Que irradia como una estufa, como se emana el calor y uno entra en una habitación y siente la temperatura, digamos. El humor, digamos, nos permite pararnos en la vereda más soleada y nos permite estar irradiando esta temperatura, ¿no? Esta cuestión que se siente automáticamente, gente. Nos permite tomarnos de manera distinta. Y no para banalizar, tampoco para escapar, sino más bien para atravesar con más inteligencia las situaciones, la vida. Entonces, digamos, cuando se mira todo esto junto, el humor deja de ser un mero aspecto, solo un detalle, incluso se vuelve una herramienta importante para la vincularidad, ¿no? Para vincularse mejor, para la cotidianidad, ¿no? Para comunicarnos mejor, para hablar mejor, ¿no? Para vivir mejor. Y quizás en un mundo cada vez más tenso, por así decirlo, quizás en un mundo con tanto estrés, ¿no? Con tanta liquidez, en un mundo más estructurado, más tan intenso, ¿no? Exigente, a veces recuperar el humor no es algo menor, gente. Es una forma de volver a lo humano. Hasta aquí este bloque de tópicos y otras hierbas, gente. Hasta aquí este programa número 21. Hasta aquí el humor como inteligencia y libertad. Un tema interesantísimo como divertido. Hasta aquí Dojo de Mentalidad en esta edición 21, ¿sí? Avanzando el tiempo. Programa a programa, gente. Espero hayan disfrutado este programa de hoy, ¿sí? Este bloque Japo con Fuji, con su continuidad y legado, ¿no? Esta acepción, este significado que también le dimos al otro concepto, Tamashi, esa presencia y energía vital a la hora de hacer y estar y hacer las cosas, ¿no? Hasta aquí ese resumen de libros del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, el bloque de filosofía con individualismo y vínculo humano y este maravilloso bloque de hoy que he disfrutado mucho de hacerlo y de locutarlo para ustedes. Espero que les haya caído bien, que les deje de buen talante, que les lleve a un estado de júbilo, ¿no? A un nivel de mayor desempeño, a un mayor y superior nivel de inteligencia, de armonía, de paz y de libertad interna. Gente, Dojo de Mentalidad, ¿sí? Mi nombre es Francisco Medrano. Un placer, ¿sí? Un placer compartir con ustedes. Hasta aquí este programa de hoy. Recuerden que todos los martes de 21 a 23 horas hago el programa en vivo en una radio local de aquí de San Martín de los Andes, en Radio Fan, y que también me pueden encontrar. Todos los programas los vamos subiendo a través de la página web, a través de los sitios, ¿no? En redes sociales. Igual, digo, no hay nada que no venga por algo, ¿no? Inconscientemente, quizás en breve estuve pensando en hacer una página web, por eso sale el tema. Pero digo, me pueden encontrar a través de redes, ¿sí? En YouTube, ahí voy subiendo todos los programas. Así que se agradece que se suscriban al canal, que le den me gusta, que si lo valoran, si creen que hace una diferencia, se lo compartan a otra persona también.
porque siempre puede significar un universo, ¿no? Un mundo para otra persona, y justo a tiempo quizás le caemos con un tópico, con otras hierbas que pueden venirle bien para atravesar esta etapa, ¿no? Para estar mejor. Esa es un poco la intención desde Dojo de Mentalidad. Así que bueno, me pueden seguir también a través de Spotify, ahí seguir el canal, y bueno, en Instagram también pueden seguirnos. Pueden ir siguiendo también en LinkedIn para quienes les guste más esa red social. Pueden escuchar a través de Amazon Podcast, a través de Castbox, próximamente a través de Apple Podcast. Y bueno, gente, ahí seguimos expandiendo la palabra, seguimos creciendo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Un placer para mí compartir algo tan hermoso, este espacio de crecimiento personal. Muchísimas gracias, y que todos los seres sean felices.